El ascensor que se detiene en un piso que no existe. El edificio San Marcos tenía más de 40 años y se levantaba en el centro de la ciudad como una estructura olvidada entre construcciones más nuevas, con paredes de concreto gris y ventanas oscuras que reflejaban la luz de la calle durante la noche. Durante el día era un lugar normal, lleno de oficinas y personas que entraban y salían sin prestar atención a nada más. Carlos comenzó a trabajar allí como guardia nocturno después de que la empresa de seguridad lo asignara al turno de medianoche, un horario tranquilo donde casi nunca ocurría algo fuera de lo común. Su trabajo consistía en recorrer los pasillos, revisar las puertas y asegurarse de que todo permaneciera en silencio hasta el amanecer. El ascensor del edificio era antiguo, con puertas metálicas que se cerraban lentamente y un panel de botones desgastados por el uso, como si hubiera funcionado sin descanso durante décadas. Carlos lo usaba cada noche para subir hasta el último piso y comenzar su recorrido desde arriba hacia abajo. Durante la primera semana, todo fue normal, y el sonido del ascensor subiendo por el hueco del edificio se convirtió en parte de la rutina, acompañado por el eco lejano de los cables moviéndose sobre las poleas. El silencio de la madrugada hacía que cada ruido pareciera más fuerte. Una noche, mientras bajaba del piso 10 al lobby, el ascensor se detuvo suavemente entre dos niveles sin que Carlos hubiera presionado ningún botón, y las luces del panel parpadearon durante un instante antes de estabilizarse. Carlos pensó que era una falla eléctrica. Las puertas no se abrieron. Después de unos segundos, el ascensor continuó descendiendo como si nada hubiera pasado, y Carlos salió al lobby sin darle demasiada importancia, convencido de que era solo un problema mecánico común en un edificio viejo. Sin embargo, el detalle quedó en su mente. La noche siguiente ocurrió lo mismo. El ascensor se detuvo brevemente durante el descenso, y esta vez Carlos notó algo extraño en el panel. Una luz encendida en un botón que no tenía número, apenas una marca borrada donde antes parecía haber existido algo. El ascensor continuó bajando. Carlos intentó presionar ese botón al regresar, pero no respondió. El edificio permanecía en silencio. Durante los días siguientes, la misma detención comenzó a repetirse cada noche exactamente a la misma hora, siempre durante el descenso y siempre por unos segundos antes de continuar, como si el ascensor reconociera un piso invisible entre los demás. Carlos comenzó a sentirse incómodo. Una madrugada decidió observar el indicador de niveles con más atención, y cuando el ascensor se detuvo otra vez, la pantalla mostró un símbolo extraño en lugar de un número, como una línea incompleta que parpadeó durante un instante antes de desaparecer. El ascensor siguió bajando. Carlos sintió un escalofrío. Si te gustan estas historias, síguenos en YouTube y en Spotify. Búscanos como Historias de Terror, porque Carlos estaba a punto de descubrir que el ascensor no fallaba por accidente, sino porque alguien lo llamaba desde un piso que no existía en el edificio. Esa noche, decidió intentar algo diferente, y cuando el ascensor se detuvo otra vez entre pisos, presionó el botón de abrir puertas con la esperanza de ver qué había detrás de esas paredes metálicas. El ascensor permaneció inmóvil por un segundo. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente. Del otro lado no había un pasillo iluminado como en los demás niveles, sino un corredor oscuro con paredes de concreto sin pintar, como un piso que nunca había sido terminado o que había sido olvidado con el tiempo. El aire era frío. Carlos dudó unos segundos antes de salir, pero la curiosidad fue más fuerte. Carlos dio un paso fuera del ascensor y sintió inmediatamente que el aire del corredor era más frío que en el resto del edificio, como si ese lugar no recibiera calor desde hacía años o como si estuviera aislado del tiempo. El sonido de las puertas cerrándose detrás de él resonó con un eco profundo. El pasillo era largo y estrecho, con el piso de concreto desnudo y cables colgando del techo sin luces encendidas, como si la construcción se hubiera detenido antes de terminar ese nivel, dejando el lugar abandonado en la oscuridad. Carlos encendió la linterna de su teléfono. Las paredes estaban cubiertas de polvo y manchas oscuras que parecían antiguas, y cada paso producía un eco que tardaba demasiado en desaparecer, como si el corredor fuera más grande de lo que sus ojos podían ver. El silencio era absoluto. A unos metros del ascensor había una puerta metálica cerrada,
oxidada en los bordes, como si nadie la hubiera tocado durante décadas, y Carlos sintió la extraña certeza de que ese lugar no debía existir dentro del edificio San Marcos. Sin embargo, estaba allí. Intentó abrir la puerta, pero no se movió. Entonces escuchó un sonido detrás de él. Era el ascensor descendiendo sin él. Carlos se giró rápidamente y vio cómo las puertas metálicas se cerraban por completo y el indicador desaparecía al bajar hacia el lobby, dejándolo solo en aquel piso oscuro donde la señal de su teléfono comenzaba a fallar. El silencio regresó. Un segundo después, escuchó pasos. Venían desde el fondo del corredor, lentos y arrastrados, como si alguien caminara con dificultad sobre el concreto, repitiendo un ritmo irregular que hacía imposible saber qué tan lejos estaba. Carlos sintió un nudo en el estómago. La linterna iluminaba apenas unos metros delante de él, mientras el sonido se acercaba lentamente, y la sensación de estar en un lugar que no pertenecía al edificio se hacía cada vez más fuerte, como si ese piso existiera fuera del resto de los niveles. El aire se volvió más pesado. Carlos comenzó a retroceder hacia el lugar donde había estado el ascensor, intentando recordar exactamente dónde se había detenido antes de abrirse, pero el corredor parecía más largo ahora, como si las paredes se hubieran movido silenciosamente. Los pasos continuaban acercándose. Si te gustan estas historias, síguenos en YouTube y en Spotify, búscanos como Historias de Terror, porque Carlos estaba comenzando a entender que ese piso no estaba abandonado, sino ocupado por algo que llevaba mucho tiempo esperando. La linterna tembló en su mano cuando una figura apareció al fondo del pasillo, apenas visible en la oscuridad, caminando lentamente con la cabeza inclinada hacia un lado, como si su cuerpo no recordara cómo mantenerse recto. Carlos dejó de respirar. La figura avanzaba sin prisa, produciendo ese mismo sonido arrastrado que había escuchado antes, y aunque la distancia era grande, Carlos podía ver que llevaba un uniforme oscuro similar al suyo, como el de un guardia nocturno. El miedo lo paralizó. Intentó correr, pero el pasillo parecía no terminar nunca, y cada paso que daba resonaba con un eco extraño que hacía imposible saber si la figura seguía detrás de él o si el sonido venía de otra parte. La oscuridad parecía moverse. Entonces vio algo que lo hizo detenerse. En la pared había un panel de ascensor. Era viejo y estaba cubierto de polvo, pero tenía un solo botón, iluminado con una luz débil, como si hubiera estado esperando ser presionado durante años. Carlos dudó unos segundos. El sonido de los pasos estaba cada vez más cerca. Carlos presionó el botón. El ascensor se escuchó subir desde algún lugar profundo del edificio. El sonido del ascensor subiendo por el interior del edificio resonó como un eco metálico en el corredor oscuro, y Carlos permaneció de pie frente al panel iluminado mientras los pasos detrás de él continuaban acercándose lentamente. El aire se volvió más frío. La linterna de su teléfono comenzó a parpadear, y por un instante el pasillo quedó completamente oscuro, dejando solo el ruido del mecanismo del ascensor moviéndose en la distancia y la respiración de Carlos rompiendo el silencio. El miedo lo mantenía inmóvil. Cuando la luz regresó, la figura estaba más cerca. Ahora Carlos podía ver con claridad el uniforme viejo y desgastado, cubierto de polvo, y el rostro pálido del hombre que caminaba lentamente hacia él, con los ojos abiertos y sin expresión, como si no estuviera realmente vivo. Sus movimientos eran torpes. El ascensor llegó con un golpe seco detrás de la pared y las puertas metálicas se abrieron lentamente frente a Carlos, dejando ver el interior iluminado con una luz amarilla débil, como la de un ascensor demasiado antiguo para seguir funcionando. Carlos retrocedió un paso. La figura continuó avanzando desde el pasillo, arrastrando un pie con cada movimiento, y Carlos notó algo que le heló la sangre al verla más de cerca. El rostro del hombre era idéntico al suyo, como si estuviera mirándose en un espejo roto. La respiración del desconocido era lenta. Carlos entró al ascensor sin dejar de mirar a la figura y presionó el botón del lobby con manos temblorosas mientras las puertas comenzaban a cerrarse lentamente, separándolo del corredor oscuro y del doble que seguía caminando hacia él. El ascensor descendió. Si te gustan estas historias, síguenos en YouTube y en Spotify.
Búscanos como Historias de Terror, porque algunos edificios guardan pisos que no aparecen en los planos y quienes entran en ellos nunca regresan siendo los mismos. Durante el descenso, Carlos sintió un mareo profundo, como si el ascensor no bajara por los niveles normales del edificio, sino por un espacio más largo y silencioso, donde los cables no producían sonido y el indicador no mostraba números. La luz parpadeaba. De pronto el ascensor se detuvo, las puertas se abrieron. Carlos estaba en el lobby. Las luces del edificio estaban encendidas como cualquier otra noche, y el silencio habitual del turno nocturno parecía haber regresado, como si nada hubiera ocurrido en el piso inexistente. Carlos salió lentamente. Se acercó al escritorio de seguridad y vio el libro de registros abierto sobre la mesa, exactamente donde lo había dejado antes de subir al ascensor por primera vez esa noche, como si el tiempo no hubiera avanzado. Sus manos seguían temblando. Entonces vio la última anotación escrita en la página. No era su letra. El registro decía que el guardia nocturno Carlos Méndez había desaparecido en el edificio San Marcos en 1998 y que nunca se encontró su cuerpo después de reportarse una falla en el ascensor. La tinta parecía antigua. Carlos sintió que el aire desaparecía de sus pulmones mientras miraba sus manos, que comenzaban a verse pálidas bajo la luz del lobby, como si lentamente perdieran color. El silencio del edificio se volvió más profundo. En ese momento, el ascensor volvió a moverse solo. Subía. Carlos levantó la mirada hacia el indicador de pisos mientras el número cambiaba lentamente, pasando del 1 al 2, luego al 3, y así sucesivamente, hasta detenerse entre niveles, en el mismo símbolo extraño que había visto antes. El edificio parecía respirar. Las puertas del ascensor se abrieron en el lobby. Dentro no había nadie. Carlos dio un paso hacia adelante sin darse cuenta, sintiendo que algo lo llamaba desde el interior iluminado, como si ese fuera el lugar donde siempre había pertenecido. El silencio lo rodeó. Entró al ascensor. Las puertas se cerraron. A la mañana siguiente, el nuevo guardia nocturno llegó para su primer turno en el edificio San Marcos. Firmó el libro de registros sin notar la página anterior y subió al ascensor para comenzar su recorrido desde el último piso. El edificio estaba en silencio. Durante el descenso, el ascensor se detuvo entre niveles por unos segundos. Luego continuó bajando. Y si te gustan las historias donde algunos lugares esconden secretos entre sus paredes, síguenos en YouTube y en Spotify. Búscanos como Historias de Terror, porque hay puertas que no aparecen en los planos y ascensores que nunca deberían detenerse.